Hola chicos. Bienvenida al canal Imparcial TV. Akin Akinosu y Ebru Sahin volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Un amor escrito por el destino. En la mágica ciudad de Midyat, donde las antiguas mansiones guardaban secretos de generaciones, dos almas destinadas a encontrarse comenzaron una historia inolvidable. Akin Akinosu y Ebru Sahin se conocieron durante las grabaciones de la exitosa serie Erkai, donde interpretaron a Miran y Reyyan, una pareja marcada por el amor, el dolor y la esperanza. Al principio, su relación era completamente profesional. Pasaban largas horas estudiando guiones, ensayando escenas y compartiendo la presión de protagonizar una de las producciones más exitosas de Turquía. Sin embargo, poco a poco nació una profunda amistad basada en el respeto, la confianza y la admiración mutua. Cada escena romántica parecía más real que la anterior. Las miradas que intercambiaban frente a las cámaras transmitían emociones tan intensas que los fanáticos de todo el mundo comenzaron a imaginar que la magia de Miran y Reyyan también existía fuera de la pantalla. Una tarde, después de terminar una grabación especialmente emotiva, Akin y Ebru se quedaron observando el atardecer sobre las antiguas calles de Midyat. El silencio hablaba más que las palabras. Ambos comprendieron que la conexión que compartían era única. Durante meses siguieron trabajando juntos, enfrentando desafíos, celebrando éxitos y apoyándose mutuamente. Su complicidad crecía con cada episodio y con cada viaje promocional. Los seguidores de la serie soñaban con verlos juntos para siempre. Pero la vida, como las mejores historias, siempre guarda sorpresas. Akin y Ebru entendieron que lo más valioso no era un romance de cuento de hadas, sino la amistad sincera y el cariño que habían construido a lo largo de los años. Su vínculo se convirtió en un hermoso recuerdo que acompañaría para siempre sus carreras. Cuando la serie llegó a su final, ambos siguieron caminos diferentes, llevando consigo la experiencia que los convirtió en estrellas internacionales y en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Y aunque el destino escribió nuevas páginas para cada uno, los fanáticos nunca olvidaron la historia de Miran y Reyyan, ni la extraordinaria química que Akin Akinosu y Ebru Sahin regalaron al mundo. El reencuentro de dos corazones. Una fresca mañana de primavera en Estambul, Akin Akinosu caminaba por la orilla del Bósforo disfrutando de un raro día libre. Habían pasado varios años desde el final de la serie que lo hizo famoso en todo el mundo, pero los recuerdos de aquella etapa seguían muy vivos en su corazón. Al mismo tiempo, Ebru Sahin regresaba a la ciudad después de un largo viaje de trabajo. El destino, caprichoso como siempre, tenía preparado un encuentro inesperado. Se encontraron por casualidad en una pequeña cafetería con vistas al mar. Al principio se sorprendieron, pero pronto las sonrisas reemplazaron la sorpresa. Hablaron durante horas sobre sus proyectos, sus sueños y todo lo que había cambiado en sus vidas. Los días siguientes comenzaron a verse con frecuencia.
Paseaban por las calles históricas de Estambul, compartían cafés interminables y recordaban los momentos inolvidables que habían vivido durante sus años de trabajo juntos. Poco a poco descubrieron que la conexión especial que siempre habían sentido seguía intacta. Una noche, mientras contemplaban las luces reflejadas sobre el Bósforo, Akin confesó que siempre había admirado la fuerza, la inteligencia y la alegría de Ebru. Ella sonrió y admitió que él había ocupado un lugar importante en sus recuerdos durante mucho tiempo. Aquella conversación marcó el comienzo de una nueva etapa. Sin prisas y sin promesas imposibles, decidieron disfrutar cada momento juntos. Aprendieron que el verdadero amor no siempre aparece de inmediato, a veces espera pacientemente el momento adecuado para florecer. Meses después, los dos actores seguían compartiendo aventuras, viajes y risas. Los fanáticos que los admiraban se alegraban al verlos tan felices, mientras ellos construían una historia basada en la confianza, el respeto y el cariño mutuo. Y así, entre las aguas del Bósforo y los atardeceres de Estambul, nació una hermosa historia de amor que demostró que algunos corazones, por más que se alejen, siempre encuentran el camino para volver a encontrarse. Bajo las estrellas de Capadocia. La noche caía lentamente sobre los paisajes mágicos de Capadocia. Los globos aerostáticos descansaban después de un largo día, mientras el cielo se llenaba de miles de estrellas brillantes. Akin Akinosu había llegado allí para participar en una sesión fotográfica especial. Buscaba inspiración para su próximo proyecto y también unos días de tranquilidad lejos del ritmo acelerado de la ciudad. Por casualidad, en el mismo hotel se alojaba Ebru Sain, quien había viajado para disfrutar de unas vacaciones cortas después de terminar una intensa grabación. El destino quiso que se encontraran durante una excursión al amanecer. Cuando sus miradas se cruzaron, ambos sonrieron. Hacía tiempo que no coincidían y tenían muchas historias que compartir. Durante los días siguientes exploraron juntos los valles de Capadocia, caminaron entre las antiguas formaciones rocosas y contemplaron amaneceres inolvidables desde los globos que se elevaban sobre el horizonte. Cada conversación los acercaba más. Hablaron de sus sueños, de los desafíos de sus carreras y de las personas que habían marcado sus vidas. Descubrieron que, a pesar del paso del tiempo, seguían entendiendo perfectamente los pensamientos del otro. Una noche, mientras observaban las estrellas desde una terraza iluminada por pequeñas linternas, Ebru comentó que algunas personas aparecen en nuestra vida por una razón especial. Akin la miró con ternura. Quizás algunas personas están destinadas a encontrarse más de una vez, respondió. El silencio que siguió fue cálido y sincero. No hacía falta decir nada más. Ambos sabían que estaban viviendo un momento que recordarían para siempre. Los días pasaron demasiado rápido, pero antes de regresar a Estambul hicieron una promesa: sin importar dónde los llevara la vida, siempre encontrarían tiempo para mantener viva aquella amistad tan especial. Cuando el sol volvió a salir sobre Capadocia, dos corazones se marcharon con una nueva ilusión y con la certeza de que las mejores historias nacen cuando menos se esperan.
Y así, bajo las estrellas de Capadocia comenzó una historia llena de esperanza, cariño y momentos inolvidables. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.